Cuando se afirma que el alma humana es una sustancia espiritual en razón de que es sede de operaciones que tienen un objeto formal inmaterial, se está presuponiendo toda una metafísica, a saber que las operaciones son siempre operaciones de una sustancia, que toda operación se especifica por su objeto formal, que una operación cuyo objeto formal es inmaterial ha de ser operación de una sustancia inmaterial, que lo que entendemos de las cosas, a saber, lo inteligible, es inmaterial, etc. ¿Hay algún camino para que, aunque sea, se pueda vislumbrar la espiritualidad del alma sin todos estos presupuestos de la metafísica realista, a fin de, por ejemplo, dialogar con algún escéptico materialista? Pienso, por ejemplo, en dos caminos: demostrar o sugerir la imposibilidad de reducir la palabra como signo, es decir, el logos, a un fenómeno material, o bien señalar que la autodeterminación, como capacidad del hombre a saber que es libre, no se puede dar en la materia porque ésta se comporta siempre de manera o bien determinista o bien aleatoria. Está muy bien señalado que la demostración de la espiritualidad del alma implica apoyarse en principios ontológicos y en ese sentido tiene presupuestos generales, porque estamos aplicando aquí el conocimiento de verdades que son superiores a la verdad que demostramos, que es en realidad lo propio de toda demostración, cuando la demostración es a priori, es decir, parte de verdades que son anteriores a la verdad que se quiere demostrar. El proceso se puede considerar que tiene cierta complejidad y que exige remontarse a principios que pueden escapar al conocimiento vulgar. Sin embargo, algunos de estos principios son, aunque elevados, de tal claridad para la inteligencia humana que se puede mostrar la evidencia del principio a cualquiera que tenga una disposición mínimamente honesta en su inteligencia para dejarse iluminar por él mismo. Si usted dice que la operación sigue al ser, ¿no?, o si usted dice que el acto en su naturaleza depende del sujeto del acto y que no puede darse una determinación esencial de cierta naturaleza en el acto si no se da en el sujeto del acto, ¿no? Si usted hace ver estas cosas, está haciendo ver principios que no son tan difíciles de captar para cualquiera, que exigen una cierta abstracción, por supuesto, pero sin los cuales no se puede hacer una demostración en sentido propio de esta verdad que estamos considerando. Ahora, uno podría sí, y es un tema que hemos abordado también en la clase, uno podría sí preguntarse si, sin que haya rigor demostrativo, no hay cierta posibilidad de aproximarse intuitivamente a esta verdad de una manera menos rigurosa, más bien por los efectos de la realidad del espíritu humano que por un recurso a principios que son anteriores, ¿no?, y que fundan esa realidad. Por eso insisto acá en que distingamos bien lo que es una demostración a priori de un camino que a posteriori, o sea, a partir de lo que es posterior, ¿no?, se remonta a la espiritualidad del alma, que es el caso de las dos vías que se proponen en la pregunta, ¿no? Son posteriores en el sentido de que se trata aquí de algo que presupone el acto de la inteligencia, en los dos casos, pero que puede ser más intuitivamente captable por el hombre en general.
la palabra humana, el logos humano, como verbo mental y oral, presupone el acto de la inteligencia, porque es un signo expresivo de una inteligencia que ha captado lo que es, y que lo expresa en su interioridad y lo expresa en la voz. Es decir, el logos humano presupone el acto de entender. Ahora, puede ser que sea más próximo a la experiencia humana vital, o a la experiencia que el hombre tiene de sí, como viviente, el hablar de la palabra, que hablar del acto de la inteligencia formalmente. Pero insisto que desde el punto de vista demostrativo, una cosa depende de la otra. Hasta tal punto es así que si uno tiene en cuenta toda la deformación ideológica que se ha hecho sobre el lenguaje humano en los últimos 150 años, en lo que es la corriente podemos llamar el lingüisticismo, o por lo menos a partir de la instalación de una concepción positivista del lenguaje humano, desde la lingüística positivista, ¿no? Si uno tiene en cuenta todo eso, hoy día no es tan fácil hablar de la palabra y que inmediatamente se entienda en ella la espiritualidad manifiesta que hay en un signo que, expresándose en el plano sensible, sin embargo no puede ser captado en el orden meramente sensitivo, sino que exige un acto que es claramente intelectual, ¿no? Pero esa unidad esencial de la palabra interior-exterior es precisamente lo que ideológicamente trató de borrar todo el lingüisticismo, ¿no? Eso es un proceso histórico que lleva desde la concepción de una lingüística positivista, ¿no? Que reduce el lenguaje a un sistema de signos sensibles, y donde el concepto mismo de signo es considerado como una mera correlación entre significante y significado en el plano fenoménico, ¿no? A partir de allí eso se instala incluso en la reflexión pseudofilosófica, dando lugar a las diversas corrientes del lingüisticismo analítico, del lingüisticismo estructuralista y postestructuralista, del lingüisticismo hermeneutista, que derivan de distintas raíces o vertientes del pensamiento inmanentista de los últimos 300 años, ¿no? Pero ahí hay una reducción del lenguaje a fenómeno sensible, diría, ¿no? De valor puramente pragmático o utilitario. Menciono esto por la sencilla cuestión de que cuando uno plantea la posibilidad de una vía que resulte más fácilmente transitable, ¿no? En cierto contexto social o histórico o cultural, hay que tener en cuenta también los errores que están instalados en ese contexto. Entonces, lo que a uno le puede parecer evidente, a lo mejor no resulta evidente dicho en cierto contexto, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea evidente. Acá hay que recordar esa distinción de San Buenaventura entre lo que es evidente objetivamente y lo que resulta evidente para alguien, porque ese alguien puede tener tales errores instalados en su mente que lo evidente ya no le resulta evidente, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, de la supresión de las evidencias, la posibilidad del diálogo se va achicando progresivamente, ¿no? Porque hasta que no se suprima el error con un procedimiento socrático, no se puede abrir camino a la verdad, ¿no? Ahí el método socrático es algo que hay que tener en cuenta como referente siempre, ¿no? Porque usted no puede empezar un diálogo positivo si no ha purificado la mente del pseudo saber que le impedía inclusive hacerse la pregunta, ¿no? El método socrático sigue siendo modélico a ese respecto, en mi opinión, ¿no? Hay que tener en cuenta que si usted no se esfuerza por destruir primero la apariencia de saber, el que cree saber ni siquiera puede oír la pregunta, porque ya tiene la respuesta. Ya ni siquiera ve la cuestión. El caso de la conciencia que tenemos de nuestros actos de elección, ¿no? Del ejercicio del libre arbitrio, desde el punto de vista demostrativo filosófico, hay que decir lo mismo, presupone el acto de la inteligencia, porque el acto de la voluntad libre es un acto que presupone un objeto inteligido, captado como bien, y que por lo tanto
es elegible para la voluntad. De modo que desde el punto de vista de la objetividad estamos en el mismo plano. Así como la palabra presupone el acto de la inteligencia, también el ejercicio de un acto de libre elección supone el acto de la inteligencia y está en el mismo plano de operatividad espiritual. Pero también es claro que desde el punto de vista de la experiencia humana es fácil advertir eso, ¿no? Que ejercemos actos libres en relación con nuestro existir que no se pueden reducir al determinismo de la materialidad. Eso es digamos así, la vía principal elegida para destacar la espiritualidad del alma en la tradición del espiritualismo francés al que hemos aludido en la clase, ¿no? El mostrar esa espontaneidad activa que tiene el hombre, que él mismo puede experimentar como un fenómeno dado en su propio vivir, ¿no? Un fenómeno vital humano del que tenemos conciencia reflexiva, porque lo experimentamos. Ese fenómeno, esa evidencia fenoménica, es un punto de partida para admitir, por lo menos intuitivamente, que el ser del hombre no se puede reducir a la exterioridad del determinismo material. No es que con eso hayamos demostrado la espiritualidad del alma, hablando en términos filosóficos, pero sí tenemos una vía para intuir una complejidad, como decíamos, en la naturaleza del hombre que trasciende la materialidad.